introducción a lo que es el sistema nervioso y posteriormente vamos a ir desarrollando ya parte por parte. Sin embargo, vamos a ver algunas generalidades que a mí me parece que son importantes dentro de los conceptos que debemos manejar y dentro de lo que vamos a desarrollar durante este tiempo, ¿no? Es una parte básicamente en relación a lo que es el sistema nervioso. Hoy es clase introductoria, les decía, entonces lo que vamos a ver es un poco de historia también, para recordar de dónde vienen todos los conceptos que manejamos. Y lo que quiero dejarles es esta bibliografía que ustedes saben, nosotros tenemos este texto que lo tienen en Carlos. Es un texto guía que les ayuda a ustedes revisarlo y decir, bueno, pues esto más o menos es lo que se está llevando. Entonces es como una guía que ustedes pueden consultar de lo que nosotros vamos a hablar en las clases teóricas. El libro oficial de fisiología, siempre que lo busquen, es Fisiología de Guyton. Puede ser la 10ª edición o puede ser ya hay la 12ª y la 30ª edición todavía, ¿sí? Entonces, cualquiera de ellas. En una edición a otra lo único que varía es, creíamos que esto sucedía y en la siguiente edición dicen sí, ocurre. Y, o dice no, no ocurre, ¿verdad? Entonces son algunos criterios que van cambiando y que los van actualizando. Y pueden incorporarse nuevos conceptos, por supuesto. Sin embargo, la mayoría son de ese tipo de correcciones que se hacen, ¿no? Se creía, hasta hoy se cree algo y mañana ya se cree otra cosa. Eso lo saben ustedes. Entonces, el otro libro que es bien sencillo de entender es Fisiología de Gano. ¿Sí? Este libro igual es bien fácil de entender. Los capítulos ustedes los encuentran en internet, si es que les cuesta adquirir el libro, que lo tienen aquí afuera porque tienen fotocopias a color. Entonces lo pueden encontrar, buscan el capítulo que quieren buscar o la información y lo encuentran también en internet. Está distribuido ahí por capítulos. Esa es la bibliografía que vamos a manejar. La clase teórica, el libro guía y Fisiología de Guyton es el oficial. En base a eso vamos a trabajar. Entonces yo quiero empezar la clase recordando a estas tres personas porque han hecho un aporte fantástico para lo que hoy es la neurociencia y que los conceptos y las bases que ellos han sentado hoy en día siguen sirviendo para el avance de la neurociencia, ¿no? En el caso del neuro y neuromuscular, obviamente también tienen algunos aportes, por supuesto que sí. ¿Algunos de ellos lo reconocen? Si lo leen por nombre. A Santiago Ramón y Cajal, bien. ¿Por qué lo recuerdan a Santiago Ramón y Cajal? ¿Alguien? A ver, piénsenlo y si no levantan la mano. Si es de mi grupo de prácticas, saben que vale punto. Entonces yo les... ¿sí? Si van participando en la clase y son de mi grupo de prácticas, no les puedo poner a los de la mañana, ¿no? Pero a los de la tarde sí les puedo poner, si participan, vale puntaje. Pero sí lo ponen a Santiago Ramón y Cajal, sí lo ubican. Algo hizo. Algo sobre el microscopio. Ya. No. Otto Lewis, ¿les suena? ¿No? Luigi Galvani, ¿no? La galvanización. Estos tres personajes le han aportado a la neurociencia algo fundamental y algo que nosotros vamos a desarrollarlo, por supuesto, con mucho más detalle según el avance tecnológico que a la fecha que nos encontramos. Cronológicamente le pudieron aportar en distintos tiempos, pero los tres hablan sobre lo mismo, ¿sí? O sobre el mismo funcionamiento en relación a la neurona y al sistema nervioso. Vamos a ir viéndoles un poco, solo por historia, para recordarlos. Es importante recordarlos. Esto no entra a examen, por ejemplo, ¿no? Pero sí el nombre, qué hizo, es lo que me interesa. Por ejemplo, si ustedes dicen, Luigi Galvani investigó sistemáticamente los efectos de la electricidad
sobre los músculos, fíjense, 1773. Entonces, mi pregunta es, ¿alguno de ustedes sabe que dentro de nuestro cuerpo tenemos corrientes eléctricas? Por lo menos así se los llama. ¿Sí? Pregunta. Ya saben, si son de mi grupo, vale puntos. ¿A qué compuestos creen que se debe que tenemos corrientes eléctricas? Es fácil la respuesta. ¿Las neuronas? ¿Ah? ¿Las neuronas? No, ¿a qué compuesto? No, ¿a qué célula? Al hierro. Ya, por ahí vas. Hierro, pero no es el hierro. El hierro está en el glóbulo rojo formando la hemoglobina, que es una molécula tetragonal. Bien. ¿A alguien se le ocurre algo? Es fácil la respuesta. Si se equivocan no pasa nada. ¿Por qué creen que hay electricidad en nuestro cuerpo? ¿Sí? Se van a morir cuando les digan. A cortarlas. ¿Ah? Por el ATP. No, el ATP es una fuente de energía que se almacena y que se utiliza. Pero estamos hablando de electricidad. Pero no hay problema. Ya, bien, vale, punto. Gracias, recuerdas. ¿Ya? Anótate y la próxima. Yo lo apunto, porque ya los estoy conociendo. Bien. ¿Por qué el sodio, potasio, el cloro? ¿Por qué? Otra pregunta es, piensen bien, el sodio, el potasio, el cloro, el calcio, ¿Qué son cationes y aniones? son compuestos iónicos denominados cationes y aniones. Siguiente, te anotas, porque tú también estás en un punto. ¿Qué es un catión y qué es un anión? Catión Es una molécula. es una molécula positiva y anión es una molécula Ya, entonces, es una molécula cargada con un signo positivo y el otro es negativo. Las proteínas también hay en. Entonces, fíjense lo siguiente, en nuestro organismo tenemos compuestos iónicos denominados cationes y aniones que están distribuidos de una forma irregular. Irregular no quiere decir que mal, porque es fisiológico, está dentro de lo que son los parámetros homeostáticos. Entonces, fíjense que los trabajos de Luigi Galvani, en esa fecha ya él, dentro de sus experimentos que hacía, introdujo este término de electricidad en el animal, porque él experimentó con ranas, pero ya sabía que dentro de nuestro cuerpo había, y nosotros debemos comprender a qué se refiere con electricidad y cuál ha sido su aporte, que en este momento, en un momento más lo vamos a ver. Entonces, él hacía sus trabajos de investigación con este tipo de experimentos. Ponía una corriente y producía, estimulando un nervio, que puede ser el vago, por ejemplo, y producía una sacudida muscular. Entonces él decía, de alguna forma la electricidad por ejemplo, cuando yo pongo electricidad aquí y quiero que vaya a este otro lado, ¿qué nombre recibiría eso? No. Si yo los saco de acá y los llevo hacia un lugar, estoy Conduciendo. Ya. Entonces, conducción del impulso nervioso. ¿Está bien? Ese concepto no se lo olviden, porque de eso vamos a hablar mucho en la parte neuro. Conducción del impulso nervioso. Entonces, él dijo que cuando había un estímulo en cierto segmento de una terminación, o mejor dicho, de un tronco nervioso, al haber el estímulo se conducía esa electricidad hasta el músculo. Y el músculo tiene nombre, es un órgano efector, quiere decir en el que va a causar el efecto. Por ejemplo, la contracción muscular. Entonces, este acto reflejo ya lo describió Luigi Galvani, fíjense. Pero no sabía lo que sucedía, lo que igual les molesta en la clase. Sabía, pero no sabía, porque recién estaba empezando a... Hoy nosotros sabemos cómo ocurre eso, con todos los compuestos que acaban de decir, qué es lo que ocurre fisiológicamente en un intercambio y después cómo se restablece el equilibrio fisiológico. Hoy en día sí lo sabemos, pero en ese entonces él ya empezó a deducir todos estos conceptos que hoy ya los sostenemos
con sus ideas. Y bueno, van a encontrar un montón de trabajos. Y también hay artículos, los pueden leer, hay un resumen. Entonces, lo que hoy sabemos es de que en este tipo de neuronas, por ejemplo, tenemos dos medios. ¿Cuáles son? Fácil es la pregunta, esa es de Kinder, del año pasado. Tenemos dos medios. Con la neurona tenemos dos medios. ¿Cuáles son los medios? Aferente y diferente. Ya, no, eso es hablando de conducción. Me refiero que la neurona está en un lugar y hay dos medios. Uno, sí, siempre piensen en lo más obvio, no se preocupen, al principio va a ser así. Sí, vale, punto. Entonces, ¿qué es lo que hoy nosotros ya sabemos? Tenemos un medio intracelular y un extracelular, ¿sí o no? Todo un año han llevado eso, ¿verdad? ¿La composición del medio extracelular con el intracelular es igual? Entonces, en este caso debemos ver cuáles son las variaciones que tiene el medio extracelular con el intracelular, porque depende de ello el funcionamiento de esta célula especializada denominada neurona. Ahora, ¿qué debo saber del medio extracelular y del medio intracelular? ¿Qué compuestos iónicos hay en el extra y en el intracelular? Y primera cosa que vamos consolidando. ¿Recuerdan esto? Es un catión. Es un catión, ¿sí o no? ¿Qué cationes estarían más en el medio extracelular? Sodio. Sodio, que más o menos se encuentra entre 140 y 142 miliequivalentes por litro. Sodio. En el medio intracelular estará en un 4%. Entonces, lo que yo quiero sentar las bases para hablar de electricidad es de que ustedes noten que hay una distribución distinta. El sodio está muy cargado fuera de la célula y tiene poco dentro, muy poco. ¿Está bien? Y eso es fisiológico. Y mi pregunta, en prácticas también lo hemos visto, por lo menos les he hecho esa pregunta. ¿Qué pasaría si este soluto, por ejemplo, del sodio entraría dentro de la célula? No es fisiológico. La célula se empezaría a llenar de líquido y muere. Pero dentro de periodos cortos de milisegundos, el sodio sí entra. ¿Recuerdan que es en contra de un gradiente de concentración y en favor de un gradiente de concentración? Eso también lo hemos visto en la parte práctica. El sodio está fuera y por alguna razón, ¿quién está por ahí con alguien de confianza? A ver, bueno, ustedes que los conocen. Ya, tú, porque los hombres siempre debemos acostumbrarnos a que... Pellízcale. ¿A él o qué? Sí. A él. Ya, ya. ¿Pero dolió? No. ¿No dolió? ¿Alguien en serio? No. Ya, pellízcale tú. ¿Dolió? ¿No dolió? Bueno, entonces tú hazle doler. ¿Bien? Ahí está. ¿Qué es el pellizco? Un estímulo. Es fácil, chicos. Fácil es. El pellizco es un estímulo. ¿Qué creen que ha ocurrido cuando le ha dolido? El sodio se ha introducido dentro de la neurona, pero ahora dejó de dolerle. Alguien tuvo que sacar ese sodio porque la neurona se da cuenta que adentro no le gusta el sodio y dice, ¿qué pasó? Hay un periodo de actividad. A eso se refiere la electricidad. Y tiene nombre, se llama transducción. Entra el sodio, pero a la neurona no le gusta. Y hay alguien que le saca el sodio. Esto lo vamos a ver después. No se preocupen, les voy a explicar a detalle, pero después. Ahora les estoy dando la introducción. El sodio se metió y la célula, como se estaba cargando positivamente, no le gusta y saca potasios, porque, ojo, el potasio está en mayor cantidad dentro de la célula que fuera de la célula. Entonces hay una distribución irregular. Estoy tomando esos dos ejemplos, hay más que intervienen. Entonces el sodio se entra y la célula, porque quiere restablecer, no le gusta estar tan positivo dentro,
entonces saca unos cuantos potasios. Entonces hay un desequilibrio ahí, ¿sí? Pregunta, ¿quién se encarga de devolver el equilibrio? Hemos hablado de membrana celular, si recuerdan, y hemos hablado de proteínas transmembranales. La bomba sodio potasio. La bomba de sodio y potasio, ahí está. Cuando te ha pellizcado y te ha dolido, el sodio se ha introducido dentro de tu fibra nerviosa para conducir ese impulso nervioso y para que tú lo percibas. Pero como no le gusta, entonces la bomba de sodio y potasio es ahí el héroe, el salvador, porque dice, bueno, esto no está bien, entonces saca 3 potasios y mete saca 3 sodios y mete los 2 potasios. Y bueno, restablece el equilibrio. ¿Sí se entiende? Bien. Entonces, ese es el denominado concepto que propuso Luigi Galvani, que él sabía, pero no sabía como lo que estamos hoy hablándolo. Sabía que había electricidad, pero no sabía por qué ni cómo se conducía o qué es lo que ocurría. Y nosotros vamos a ver eso a detalle. Entonces, quiero decirles también que como tenemos cloro fuera, que es negativo, potasio también hay, pero en distintas cantidades, calcio, y en el medio intracelular tenemos aminoácidos, proteínas que tienen cargas negativas, entonces se preguntarán, ¿qué querrá decir esto? Positivo y negativo. Quiere decir que hemos hablado que tenemos un medio extracelular y un intracelular, ¿sí o no? Bien. Esta distribución irregular, que es más positivo fuera y más negativo dentro, hace de que la membrana de esta neurona, que es esto, esté cargado negativamente. Por eso hablamos de membrana en reposo cuando hablamos de electricidad y hablamos de compuestos electrotónicos. Se dice que la membrana está cargada negativamente. La pregunta es, ¿a cuánto estará cargada negativamente en esta neurona? A menos 70. ¿Y en qué se mide la electricidad? En voltios. Entonces está cargado a menos 70 milivoltios. ¿Está bien? Bien. Entonces, debido a que tenemos compuestos catiónicos con carga positiva afuera y aniónicos dentro, se ha medido con un tester la membrana neuronal y se ha determinado que de la neurona su membrana está cargada a menos 70 milivoltios. Y cuando te ha pellizcado, esos menos 70 milivoltios no se quedan en menos 70 milivoltios. Hay unas variaciones y a eso se conoce con el nombre de despolarización, y luego tenemos que entender qué significa eso. Pero hasta ahí lo dejamos para que vayamos suavemente. ¿Está bien? Entonces, esto de despolarización y repolarización lo vamos a ver después. ¿Qué se refieren? ¿Cómo ocurre? ¿Por qué ocurre? ¿Y qué proteínas transmembranales son las encargadas de producir o evitar esta despolarización o repolarización? Y los periodos refractarios absolutos y relativos, todo eso vamos a ver después con un poco más de detalle. Antes de que pase esta diapositiva, mi pregunta es, y lo que siempre trato de decirles en la parte práctica y no va a ser distinto en la teórica, es ¿para qué rayos me sirve todo esto? ¿Cuál es el objetivo? Si de qué sirve que tú vas a saber todo esto, pero no te sirve clínicamente cuando tú veas pacientes. Porque para detectar un estado de patología primero tenemos que conocer el estado normal. Bien, está bien, ¿ya? Es una de las razones por las que llevamos fisiología, pero no. Bueno, creo que es para la percepción con el mundo externo, con el mundo interno, bueno. Ya, muy bien, está bien. ¿Te quieres comunicar con el medio externo? No sé. ¿Con algunos más que otros? Por ejemplo, el dolor, el comprender Pero es difícil, la despolarización y la repolarización nos ayuda con la parte del dolor o cuando Bien. hacemos anestesia. Su compañera le dio en el clavo. No es que ustedes estén mal, están bien. Pero la parte más importante de todo lo que puede ser aplicable es el dolor.
Entonces yo me pregunto, ¿ustedes trabajarán sobre el dolor? Entonces esta es la forma en la que se conduce el dolor. ¿Sí? Si tú quieres trabajar sobre el labio y le quieres hacer un corte, una incisión en la encía, o quieres hacer algo, tienes que bloquear este proceso fisiológico, la conducción del impulso nervioso. ¿Y con qué la van a bloquear? Con lidocaína. Y la lidocaína es un anestésico local. Entonces ustedes van a interferir un proceso fisiológico con un objetivo. Esa intervención de esta conducción del impulso nervioso, que es reversible, es selectivo porque tú eliges el lugar, ¿no? Si yo te anestesio a esta altura la rama nerviosa y le digo que te pellizque 10 veces, pues no te va a doler nada, pero cuando pase el efecto anestésico sí, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Por qué hago hincapié en esta diapositiva? Es porque ustedes van a trabajar toda su vida, cada vez que utilicen un anestésico local que lo están llevando en farmacología, bloqueando este proceso. Y hay distintas formas en todo el proceso que conlleva todo lo que es la conducción, la transmisión y todo eso del impulso nervioso. En algunos segmentos es donde ustedes van a intervenir y van a trabajar sobre ello, sobre el dolor especialmente, para evitar que ese paciente que ha venido con dolor, pues, el 95% de los pacientes vienen porque les duele. ¿Sí o no? Si no, no vienen. Bien. Entonces, no se olviden eso. ¿Qué contribuyó Luigi Galvani cuando habló de electricidad? Sin saberlo. Conducción del impulso nervioso. Y la conducción es con todos esos compuestos que hemos hablado. ¿Está bien? ¿Qué aportó Santiago Ramón y Cajal? No les voy a hablar de la historia, me gustaba contarles de esto porque es bien interesante, pero por el tema tiempo lo voy a ir pasando. ¿Está bien? Les voy a dar algunos detalles. Primero, que no era buen alumno, casi como usted, excepto algunos, ¿no? Hay algunos que sí reconocen, sí, no sé cómo, pero sacan. Santiago Ramón y Cajal aportó a la neurociencia y hoy todavía sigue. Por ejemplo, Sebastián Sion, en la Universidad de Massachusetts, lo sigue mencionando en sus trabajos de neurociencias. Él habla del conectoma. Entonces, y tienen un trabajo bastante interesante que están cartografiando el cerebro para pasar la información hacia un ordenador, ¿no? Es bien interesante. Bueno, el punto es el siguiente. Santiago Ramón y Cajal es español. Si usted no quería, era mal alumno, les decía, tiene una historia fantástica, tiene un recorrido, pero la parte por la que se recuerda es porque ¿cómo podríamos decirlo? Echó por tierra el trabajo de años de Camillo Golgi. Lo ubican a Golgi, ¿no? Por la tinción Golgi. Él es Camillo Golgi. Camillo Golgi tenía una teoría sobre el sistema nervioso. Se llamaba la teoría reticular. Esta teoría reticular, ustedes entenderán muy bien, decía que las neuronas de un segmento con otras no solo eran contiguas, sino eran continuas. ¿Qué quiere decir eso? Se empalmaban, estaban unidas como un cableado, ¿sí? Por ejemplo, si yo corto el cable de acá, que me enciende se corta, ¿sí o no? Entonces, eso está continuo, quiere decir que está unido. Hasta ese entonces, Camillo Golgi era reconocido y Santiago Cajal era nadie. Por lo tanto, con mucho esfuerzo llegó a un congreso de anatomía en Berlín y casi arrastra, a Colli lo arrastra para que pueda ver sus láminas porque nadie le hacía caso. Y cuando empiezan a ver las láminas, que además de echar por tierra la teoría reticular de Camillo Golgi, mejoró su técnica de tinción de plata para ver sistema nervioso. Eso lo ven en histología, ¿sí o no? Nitrato de plata. Él hizo una doble impregnación de nitrato de plata para ver como en planos.
Y así descubrió en cerebelos de pollo que las neuronas no eran continuas, sino que había un espacio. Y él decía, no podemos analizar, y muchos le han seguido en eso. Sidney Brenner, por ejemplo, lo siguió, y hoy en día en el Instituto Cajal de Investigación se siguen sobre esas bases. Él decía, no podemos estudiar el sistema nervioso porque es demasiado complejo. Sebastián Jung dice, hay un gusano que ahorita no recuerdo, me acuerdo el nombre, es un poco raro, que Sidney Brenner hizo el estudio. Ese gusanito tiene 300 neuronas y tiene 7000 conexiones neuronales. 1 milímetro cúbico de tu cerebro tiene 100.000 neuronas y 1.000 millones de conexiones. ¿Cómo puedes seguir eso? Santiago Ramón y Cajal, para su época, a mí me fascina, por eso me emociono, quiero contarles, es de que él dijo, ¿cómo puedo simplificar sin quitarle complejidad a este sistema nervioso? ¿Y saben qué hizo? No estudió cerebelos de pollo, fue al vivero, dijo él, al huevo, al embrión, donde está más simple, pero es igual de complejo, pero está menos enmarañado el problema. Y así descubrió ese espacio. Y bueno, ahí está lo que les contaba, vamos a pasar un poco más. Todos estos son esquemas que están en el Instituto Cajal, en el Centro de Investigaciones. Y por lo que ya les dije, hoy podemos ver así, con inmunofluorescencia, es si la neurona no está unida con la otra y hay un espacio, entonces pregunta, ¿cómo se denomina ese espacio? Ahora sí vamos. ¿Cómo se denomina? Es fácil y lo han llevado, estoy seguro. Solamente que sus neuronas que hagan conexión. ¿Cómo se llama ahí esa? Es con H. Sí. Es nombre y apellido tiene. HS. Hendidura sináptica. A eso él le denominó huecos, espacios. Estudió cerebelos de pollo, hizo análisis de muerte. Bueno, esto es para hablar largo. Todos son del Instituto Cajal, profesor de anatomía. No entró a la primera para ser profesor. Sí trabajaba con un microscopio, pero no tiene nada que ver con microscopios, por si acaso, como Anton van Leeuwenhoek, que podría mencionarse como el padre. Pero ¿sabían la historia de Leeuwenhoek? Él era comerciante de telas, le robó a uno de los lugares donde llegó su trabajo, que trabajaba con lentes. O sea que la historia sí te menciona, pero hasta cierto punto, si revisas, no es tan así. Tuve la oportunidad de conocer y trabajar con una doctora que es del Instituto Cajal. ¿Y cuál es el aporte de Luigi Galvani? Nada, conducción. ¿Qué es lo que dijo? Era electricidad, pero ahora sabemos que es conducción. Por eso se aplazan. ¿Cuál es el aporte de Cajal? Hendiduras sinápticas, esos espacios. Entonces, él descubrió que las neuronas no estaban unidas, eran contiguas, pero no continuas. Entonces, había un espacio, y a ese espacio se le conoce como hendidura sináptica. Y a este lugar donde se comunican las neuronas unas con otras, se denomina precisamente con ese sinapsis. Entonces, la comunicación de una neurona con otra se llama sinapsis. Entonces, ¿qué contribuyó Cajal? Con las hendiduras sinápticas. ¿Está bien? Que después Henry ya definió la palabra sinapsis. La próxima lo vamos. ¿Está bien? Entonces, y de ahí sale lo que es la sinapsis. Y hoy en día se trabaja sobre eso. Otto Loewi
según lo que se lee en la literatura, Otto Lewis se soñó con el experimento porque él estaba realizando ese experimento, pero de tanto trabajar tú sabes que te sueñas con lo que estás haciendo, ¿no? Que te sueñas dando el examen y reprobando, ¿verdad? Después de haber estudiado toda la noche con dosis ilegales de café. Entonces, ¿qué se llama? Se soñó y se olvidó cuenta. Por suerte, al día siguiente se volvió a soñar lo mismo. ¿Qué pasó con él? Su experimento, él se soñó porque igual estaba haciendo un experimento con corazones de rana, y se soñó el experimento y dijo, si sabemos que hay conducción de un impulso nervioso, y sabemos que las neuronas están separadas por un espacio, gracias a Santiago Ramón y Cajal, entonces, ¿cómo se comunica? ¿Cómo se comunica? ¿Por neurotransmisores? Por neurotransmisores, que son sustancias químicas que se almacenan dentro de las neuronas, específicamente en los botones sinápticos, no se almacenan en otro lado. ¿Sí? En los botones sinápticos, ahí es donde se almacenan. Estos neurotransmisores, sustancias químicas, no se conocían. Y Otto Lewis fue el que dio a conocer, y después de mucho tiempo después ya conocemos uno de los principales, que es con A, el neurotransmisor más conocido. ¿Con A? ¿Axón? Si tuviera almohadilla. No, tranquilo, no es ruido. Si se equivocan no pasa nada. ¿Tú eres de mi grupo? Sí, doctor. ¿Sí? No, es con A y C. Ay, sí. Neurotransmisor conocido como A. Acetilcolina. Acetilcolina. No. Él se sumó y dijo, yo voy a hacer una estimulación en este nervio vago que va a este corazón, pero este recipiente va a estar con una sustancia líquida, ¿está bien? Y voy a observar que cuando el líquido de acá pase a este segundo corazón, ¿qué ocurre? Dense cuenta, si yo estimulo este nervio vago, el estímulo debería venir acá y morir acá, ¿sí o no? Sí. Entonces él dijo, voy a ver si en esta solución hay algo que pueda pasar acá y producir el mismo efecto sobre este corazón, pero sin que lo estimule, ¿sí o no? ¿Se dan cuenta? Porque yo lo estoy estimulando a este. Estoy estimulando a este nervio vago. Le estimulas acá, le pellizcas, ¿sí? Pero este segundo corazón debería sentir el dolor también. No es así, pero para que se entienda. ¿Está bien? Entonces, fíjense lo que descubrió. Años después, lo conocemos como acetilcolina. Descubrió que cuando ocurre este estímulo, hay liberación de neurotransmisores. Y ese neurotransmisor se libera al espacio extracelular, porque está dentro de la neurona, en un botón sináptico. Pero cuando se libera, sale al medio extracelular, a ese lugar denominado hendidura sináptica. ¿Sí o no? Es el medio extracelular. Y como está en líquido, este líquido, los neurotransmisores de acá pasan a este lugar y generan un estímulo también acá. ¿Cómo puede ser? Entonces Otto Lewis ahí descubre y dice, tiene que haber una sustancia química que es liberada y que es el causante del efecto. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí tenemos los tres conceptos: conducción, sinapsis y neurotransmisor. ¿tú pasas conmigo? Ah, qué pena. Transmisión. Entonces, conducción, sinapsis, que es el paso de la información en ese espacio, y eso se conoce como transmisión de la información. Y gracias a eso es que has podido sentir el dolor. ¿Está bien? ¿Sí se entiende? Perfecto. Muy bien. Ahí está.
para el repaso. Les preguntaba, ¿no? Conducción, pero acabamos de hacer el repaso. ¿Qué descubrió Cajal? Sinapsis. La hendidura sináptica, el espacio, pero gracias a ello, la sinapsis. ¿Ven? Y estas, en todos los dibujos que ustedes vean, hay muchas mitocondrias porque necesitamos generar energía, porque sabemos que el sistema nervioso ocupa bastante cantidad de energía, al igual que el hígado y los músculos. Y estas son las vesículas sinápticas, que hay dos tipos de vesículas, unas claras y unas densas. Y en este espacio sináptico es donde se libera esa sustancia química. Esa sustancia química tiene que entrar en acción con esta otra membrana. A esta membrana de acá se la llama membrana. Si es que el impulso nervioso viene por acá, esta se la llama membrana presináptica, que quiere decir antes de la sinapsis. ¿Está bien? Membrana presináptica. Libera el neurotransmisor. El neurotransmisor tiene que unirse a una proteína transmembranal que está en la membrana postsináptica. Entonces, los elementos de una sinapsis química, por ejemplo, son la membrana presináptica, la hendidura sináptica, que es ese espacio especializado para transmitir la información, la membrana postsináptica y el neurotransmisor. Fácil, ¿sí o no? ¿Han escuchado eso? Sí. ¿Está bien? Y luego, con el avance tecnológico, por supuesto, que ustedes igual lo han llevado en el prefacultativo, lo han llevado en el primer año también, hay distintos tipos de proteínas. Y de hecho, para mí, más que los fosfolípidos, las proteínas son las que hacen que funcionen las células. De hecho, la acetilcolina tiene receptores, se los llama, que son proteínas transmembranales, receptores de tipo metabotrópicos y ionotrópicos. No están llevando todavía en farmacología. En farmacología van a llevar esos receptores metabotrópicos, ionotrópicos, que son para la acetilcolina. Entonces, la molécula que viene acá tiene un lugar donde viene y se acopla, se une y causa el efecto. ¿Qué es lo que ocurre? Eso es lo que vamos a ver más adelante. ¿Qué es lo que ocurre con el estímulo? ¿Cómo se produce la conducción? ¿Cómo se produce la liberación de estos neurotransmisores? ¿Y cuál es el efecto en estas proteínas receptoras y en la siguiente neurona? Y así vamos a poder entender cómo se conduce y a qué nivel podemos bloquear. ¿Está bien? Bueno, la transmisión química. Entonces, en la próxima clase, con eso terminamos. La próxima clase lo que vamos a ver es lo que han llevado en neuroanatomía, un pequeño repaso, la vía de entrada y la vía de salida, que ustedes lo han mencionado ahora, como vía aferente y eferente. Nos veremos cómo está organizado para saber a dónde vamos a bloquear. Entonces vamos a ver ejemplos de nervio trigémino. Espero que no se hayan olvidado, porque el trigémino tienen que dominar. Entonces, la clasificación de las neuronas y las funciones en relación a lo que es recepción por función, pero aquí vamos a ver general igual, que los detalles lo vamos a ir viendo después. Bueno, muy bien muchachos.